Esta tarea se llama comprensión y expresión oral. El propósito de esta tarea es examinar la relevancia y el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral. Para lograrlo es esencial que la futura persona docente se familiarice con diversas estrategias, tanto lúdicas como tecnológicas, de manera que pueda explicarlos en el salón de clase para mejorar el lenguaje, la comunicación y el pensamiento crítico de las personas estudiantes de primeros y segundos. Este es un tema eh, que podemos ver en las clases, en las aulas, donde los estudiantes tienen muy poca comprensión, ya sea oral o escrita, pero sobre todo oral, porque se les da una instrucción y o hacen lo contrario o no entienden a la primera. Entonces, qué importante es dentro de nuestras aulas desarrollar esa comprensión oral y que ellos puedan, por medio de estrategias, por medio de juegos, puedan desarrollar y fortalecer estas habilidades. El objetivo es reconocer la relevancia de la expresión oral y las estrategias lúdicas para fomentar el pensamiento, la comunicación y la socialización en la persona estudiante. Plantear estrategias metodológicas para el desarrollo de la comprensión y expresión oral de la persona estudiante con la tecnología en la futura labor docente. Entonces, dos cosas. Aquí, primero, saber el por qué es importante el desarrollo de estas habilidades y cómo podemos desarrollarlas y fortalecerlas. Y luego, ya sabiendo cómo, plantear algunas estrategias o actividades, ya sean lúdicas o tecnológicas. Como vamos a utilizar la tecnología para realizar este trabajo, esta estrategia también pueden ponerla en práctica en las aulas, con cualquier nivel de primero o segundo ciclo. Aquí tenemos las lecturas que deben hacer. Pueden usar la lectura, la primera, que se habla sobre títeres como estrategia didáctica. Luego la estrategia metodológica lúdica, los cuentos infantiles, cómo podemos jugar. Em, el podcast como una estrategia de la enseñanza de la expresión oral y escrita. Entonces, esta estrategia que ustedes van a poner en práctica, la pueden poner en práctica también en las aulas. El análisis de los medios audiovisuales, como tomando en cuenta el podcast como un medio audiovisual. Estas son las lecturas, las instrucciones generales. Este es un trabajo individual. Debe llevar portada cómo está en la orientación académica. Para desarrollar esta tarea debe utilizar únicamente las lecturas seleccionadas. No busquen en otros lugares. Básese en estas lecturas. Antes de entregar a la tarea, lea, perdón, los criterios de evaluación para que no omita ningún paso que debe seguir en la tarea y utilice el lenguaje inclusivo. Recuerden, los discentes son los estudiantes, las personas estudiantes, la persona docente, el estudiantado. La primera actividad y única es un podcast. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pasos? Elabore un guión con una extensión de tiempo, un mínimo de 5 minutos y un máximo de 10 minutos. Eso es lo primero. Si ustedes observan el video que se les propone, eh,
Ahí dan los pasos para hacer el guión. Entonces, en este guión, usted va a poner todos los, todos los temas que se le piden y podrá, si siguiendo el guión, ir hablando en el podcast sobre estos temas. Debe juntar por escrito el guión del podcast. Debe presentar el guión. Grabe el programa con la herramienta de grabación que considere adecuada y con la que se sienta de más confianza. Y también en el video se habla de cómo pueden grabar. Realice su grabación en un ambiente tranquilo, evitando los sonidos ambientales. Yo sé que esto es muy difícil. Cuando fue la exposición en la primera tarea, yo casi no les tomé en cuenta esto. ¿Por qué? Porque sé que hay madres de familia con niños y ahí se oían, hay lugares donde pasan carros, entonces es difícil. Sin embargo, inténtenlo, si no, en las horas de la noche donde haya menos ruido. Sea pausado, esto no solamente en el podcast, ¿verdad? Sino que usted también aprenda a hablar en forma pausada, tranquila, para que se pueda transmitir bien el mensaje. Esto lo también van practicando para la hora de dar lecciones en el aula. Producción y edición del guión. Si ustedes creen que deban poner, quitar, modificar el guión, deben hacerlo, ¿verdad? A la primera casi nunca se logra la edición de este guión. Luego compruebe que la grabación se escuche adecuadamente, ¿verdad? Que usted tenga una buena resolución y que yo pueda eh, escucharlos correctamente. Agregue música adecuada a su podcast o algún efecto que usted cree conveniente. Presentar el enlace del podcast en la tarea y subirlo al entorno, de manera que yo pueda escucharlo sin ningún problema. En estos casos, cuando me pasan enlaces y yo no los he podido abrir, me he comunicado con las personas a las que se les ha presentado el problema. Sin embargo, esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que todo fluya, que no tengamos ningún inconveniente. ¿Qué debo poner en el podcast? Entonces, usted los temas que va a tratar en el podcast son: defina con sus palabras y de forma clara la importancia de la actividad lúdica en la educación infantil. ¿Por qué los juegos son importantes cuando estamos impartiendo nuestras lecciones? ¿Por qué preparar juegos eh, para que ellos aprendan? Defina con sus propias palabras y de forma clara el desarrollo de la expresión oral y su importancia. ¿Cómo se desarrolla la expresión oral y por qué es importante desarrollarla y fortalecerla? Mencione y explique brevemente tres estrategias metodológicas para lograr la expresión de forma oral. ¿Qué estrategias voy a utilizar para mejorar la expresión oral? Que las personas discentes puedan expresarse oralmente en forma correcta, haciendo que el receptor pueda decodificar su mensaje y que este mensaje obtenga una respuesta positiva. Explique de forma clara los siguientes conceptos: competencias lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas y psicolingüísticas. Entonces ahí va a explicar los conceptos. Puede parafrasear siempre y cuando me pongan, ¿verdad?, de dónde, de cuál autor se están basando. Definición e importancia de los títeres. Mencione tres ventajas del trabajo con los títeres. Explique las cuatro áreas de estimulación que se ven desarrolladas con estas actividades.
4 áreas de estimulación que con los títeres se ven desarrolladas. Describe las 4 habilidades básicas del lenguaje. ¿Cómo considera usted que el uso de los títeres es adecuado en el salón de clase? Argumenta la respuesta con una cita textual no mayor a las 25 palabras. Al finalizar y a manera de conclusión, realice un pequeño análisis de su experiencia realizando la grabación del podcast. ¿Qué le pareció? ¿Cuáles fueron las ventajas, las desventajas? Si tuvo algún inconveniente. Luego, el orden de la tarea es la siguiente. Portada, actividad uno, el enlace del podcast, el guión del podcast y la referencia bibliográfica. El orden de trabajo es la portada igual a orientación académica, la actividad uno que es, esto no es. Pasamos ahora aquí a los criterios de evaluación. Entonces, en estos criterios, usted va, en la actividad uno va a aplicar la actividad de la sesión uno de la lectura propuesta didáctica, la escritura creativa en la educación, puntuación un punto, y así se va desarrollando cada una de las de lo que se le pidió. Ahí usted debe seguir aquí cada uno de de los de las temas que se le pidió y ver qué es lo que se le está pidiendo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, si usted tenía dominio del tema cuando hizo el podcast, la presentación visual, si usted utiliza elementos visuales, la organización del contenido, la seguridad, la dicción, y ahí usted va siguiendo. Esta es la idea de poner las estrategias de los temas, y aquí se le da la puntuación para que usted no omita ningún tema. Nayari, ¿tiene alguna, alguna duda? ¿Me escucha, profe? No, hasta ahorita la estoy escuchando. No, no tengo ninguna duda, todo está muy claro. Ajá, es una tarea muy corta, solamente es de organizarla, leer bien, ¿verdad? Los temas y los textos que se les dieron, y luego sentarse a escribir y luego poner ese guión en práctica en el podcast. Como siempre, estoy para servirles. Cualquier cosa en el foro de consulta o por medio del correo, con mucho gusto. Y qué bueno tenerla aquí, Nayarit, otra vez. Usted no me falla. Es que me gusta estar porque usted explica bien y así me queda menos duda. Bueno, léanse bien las lecturas, ¿verdad? Saquen un resumen según los temas que les preguntaron, y entonces estoy para servirle. Buenas noches, Nayarit. Buenas noches, profe. Hasta Gracias. luego.